Bienvenidos. Los invito a ser parte de la Legión de Ángeles Clandestinos. Van a escuchar el tercer capítulo. Como siempre, bajen las luces, pónganse cómodos y suban el volumen. Aquí comienza Legión de Ángeles Clandestinos. Tercer capítulo. Mariposas en el cielo. Valentina despertó hecha un ovillo en el sofá de la sala. Era miércoles, había llovido toda la noche y al parecer seguiría lloviendo todo el día. Miró su reloj, las 8 de la mañana. La primera idea en su mente estuvo relacionada con el caso de los Santa María. Dada la premura por encontrar al joven heredero, le extrañó que ninguna llamada la hubiera despertado antes. Tomó una ducha, desnuda, frente al espejo, revisó su peso y se lavó 2 veces la boca para eliminar el sabor a alcohol. Luego se acomodó en su escritorio y con ahínco se entregó a la revisión del manuscrito de Pablo. Su departamento estaba ubicado en un barrio céntrico y bohemio de la ciudad. Tenía 2 habitaciones que utilizaba como dormitorio y estudio, además de la cocina y una pequeña sala comedor donde había una mesa de 4 puestos y un sofá-cama. En su estudio, en medio de libros y papeles amontonados en un orden que ni siquiera Valentina podía descifrar, había un teléfono rojo sobre una repisa pegada a la pared. Sabía que la llamarían en cualquier momento y esa certidumbre hacía que continuamente su atención se desviara al teléfono, mirándolo como un cazador a su presa. Puso en el equipo de sonido New York de Lou Reed, buscando relajarse un poco. Pronto se sorprendió deambulando intranquila por la casa, en busca de cosas que no necesitaba, agobiada por una excitación improductiva. Era inútil. Agotada su paciencia, decidió salir de casa, ir al periódico y ocupar su escritorio en la oficina de redacción. Jorge, su amante y jefe, nunca pedía a su equipo de periodistas que ocuparan sus asientos en la oficina. El trabajo era autónomo y solo se evaluaban los resultados. Aunque esa libertad le daba la posibilidad de trabajar desde donde quisiera, la realidad era que le gustaba estar allí, sentada en su escritorio, rodeada de otros escritorios y personas. Y no era la única que tenía esta preferencia. Incluso los domingos, bajo cualquier pretexto, la oficina de redacción tenía habitantes. Condujo como una maniática, llevando el rugiente motor de su escarabajo al límite. Apenas abrió la puerta de entrada, el barullo de las voces y el incesante teclear de las máquinas de escribir, mezclado con los pasos lentos o acelerados de sus compañeros que iban y venían, le brindó un cierto sentimiento de tranquilidad. Trabajaba en uno de los periódicos con mayor difusión del país. A la corta edad de 30 años, Valentina había labrado un nombre respetado en la sección de crímenes políticos. Su intrepidez y una fina intuición que le hacía mirar en la dirección correcta le habían permitido no solo cubrir algunas noticias de fama nacional, sino incluso terminar influyendo en su resultado desde la palestra de las páginas del diario. Caminó por tranquilidad por la sala y saludó a uno que otro conocido. Se sentó frente a la máquina de escribir, sacó su Walkman de un cajón bajo llave, porque allí nadie roba, pero las cosas solían perderse, y se colocó los audífonos dando play a un cassette. Necesitaba algo que la conectara a la energía propia del lugar. Puso una de sus últimas adquisiciones, Tiny Music de los Stone Temple Pilots. Luego todo fluyó, como en una danza de un movimiento perpetuo. La inquietud incesante de la oficina le sirvió como telón de fondo al garrapateo de la máquina de escribir. Renunció a leer el manuscrito,
por ahora, y el artículo sobre Pablo fue brotando como si fuera escupido, como si hubiera estado esperando impaciente para escribirse por sí mismo. En medio de la labor, Jorge la interrumpió, apareciendo de quién sabe dónde y parándose frente a su escritorio. Le dirigió un gesto adusto. Valentina lo miró a la cara y no pudo evitar sonreírle. Le encantaba su aspecto desmañado con barba incipiente de pocos días, delgado y siempre vestido despreocupadamente. Tenía unas pocas canas en la sien que le daban aire de hombre experimentado e incrementaban su atractivo, y él lo sabía. Valentina la Bella, la saludó. Jorge el Tumbalocas, respondió Valentina mirándola a los ojos. Jorge rió y preguntó si almorzaban juntos. No sé, creo que ya tengo una cita con alguien especial, respondió Valentina, aparentando algo de indiferencia y mirando sin leer las hojas que tecleaba. Genial, invítala también, dijo Jorge sin borrar la sonrisa de su rostro. Ella levantó la vista y frunciendo las cejas lo miró con seriedad. ¿Y por qué piensas que es una mujer? Creo que es alguien de quien me estoy enamorando. Él se inclinó hasta colocar su rostro frente al de ella. Perfecto. Entonces, ¿a qué horas nos vemos? Valentina sonrió. Serás tonto, dijo, y lo empujó suavemente poniéndole una mano en la frente. Retírate que me desconcentras. Entonces, hasta el almuerzo, concluyó Jorge, y se alejó del escritorio de Valentina. Por lo menos invita, ¿no? Dijo cuando ya se encontraba a unos pasos de ella. Eso depende de cómo te portes, concluyó Jorge volteándola a mirar sin detenerse. Tonto, dijo ella en voz baja, y regresó con una sonrisa a releer las últimas palabras de la nota que escribía. Inmediatamente borró la sonrisa. La misma historia de siempre en este país. Cada día muere un sindicalista, activista o manifestante, y nadie sabe nada. Los verdaderos culpables siempre permanecen en la sombra. Cerca del mediodía, cuando el ritmo incesante de la oficina le había hecho olvidar la llamada que esperaba desde que se levantó esa mañana, sonó el teléfono que tenía a un lado de la máquina de escribir. La voz al otro lado del auricular se identificó como el mayor algo. Valentina no entendió el apellido y le pidió que por favor se dirigiera inmediatamente a la estación de policía ubicada en inmediaciones del Parque Nacional, que preguntara por el capitán Ricardo Arango. Con emoción, sin pararse a pensar en nada, guardó las hojas que había redactado, junto con su Walkman, en el cajón bajo llave y salió del piso de redacción sin que a nadie le llamara la atención su agitación. La estación de policía estaba localizada en un antiguo edificio estilo republicano de gran fachada blanca. Valentina entró apresuradamente, escapando de una lluvia casi torrencial. Desde el recibidor de la estación, un olor a humedad le golpeó la nariz. La recepcionista, una joven policía muy bella, con una sonrisa perfecta, le preguntó con amabilidad marcial en qué podía ayudarle. Valentina, que tuvo la impresión de estar frente a un maniquí, se identificó y preguntó por el capitán Arango. Sin borrar su sonrisa, la policía respondió que el capitán la esperaba. Salió de su puesto en la recepción y la condujo hasta una oficina ubicada en el tercer piso. Llamó a la puerta y sin esperar respuesta la abrió. Capitán, llegó la periodista, dijo la mujer con un tono de recepcionista de hotel. Luego desapareció dejando en el aire el aroma dulzón de su perfume y el taconeo rítmico de sus zapatos. Siga, dijo una voz recia y aguardentosa desde el interior de la oficina. Cuando cruzó la puerta, Valentina se encontró frente a un gigante, o así le pareció por un instante. El hombre se levantó de su pequeño escritorio para darle la mano y la mesa pareció encogerse hasta convertirse en una mesita de juguete. El hombre tendría unos 50 y tantos años. Su rostro, poblado de una barba bien cuidada que le cubría el cuello y un bigote que le tapaba los labios, medía cerca de 2 metros de estatura y debía pesar alrededor de 130 kilos. No vestía uniforme, estaba de civil, camisa blanca, chaqueta negra y jean azul. Siga, siéntese,
indicó tras estrecharle la mano con delicadeza. Tras un saludo de rigor y las presentaciones, Valentina advirtió con firmeza que no estaba allí en calidad de periodista. Vengo para ayudar con el caso. Lo sé, y sé que lo ha hecho antes, dijo el hombre sentándose con pesadez. Aunque, para ser sinceros, esto hasta ahora está empezando. El tiempo de la reflexión sobre las evidencias aún no ha llegado. ¿Tiene experiencia en campo? Valentina sabía a qué se refería y no quería empezar cediendo terreno, pero debía admitirlo. No, nunca he ido a campo, pero mi experiencia... Quiero ser directo contigo, Linda. El hombre la interrumpió y se inclinó sobre la mesa para dar más énfasis a sus palabras. Valentina Cortés, por favor, replicó Valentina con sequedad. No sé quién te apadrina y no importa. Lo único importante aquí es que no quiero problemas. No me importa si vienes como la enviada del mismísimo putas. Nada de lo que diga yo, veas tú o hable cualquiera de mis agentes va a salir en las páginas de tu periódico. Solo vas a decir lo que yo apruebe, te vas a mover cuando lo diga y si te pido que te apartes, lo harás sin replicarme nada. Esa es la única forma en que podemos funcionar por tu bien y por el nuestro. ¿Entendido, Linda? Valentina sintió que la sangre se le agolpaba en la cabeza. El nombre que me pusieron mis padres es Valentina y me gusta. Agarró con fuerza los brazos del asiento en el que se encontraba sentada. Le agradezco que me llame por mi nombre, sin apelativos. Ahora, si estoy aquí es porque ese putas, como usted lo llama, me pidió que viniera y les limpiara las babas, en caso de tener que hacerlo. Le pido que no me subestime ni que rete mi autonomía. Sé muy bien en dónde estoy y cuáles son mis límites, por lo que no hace falta que trate de intimidarme. No vamos a ser amigos, vamos a resolver un caso y espero de usted toda la disposición para escuchar lo que tenga que decirle. ¿Nos entendemos? Cuando terminó de hablar, Valentina se percató de que sus últimas palabras habían sido proferidas alzando la voz e inclinada al borde de la silla, como si estuviera dispuesta a saltar. Hubo un silencio incómodo. Ambos mantenieron fija la mirada en el otro. Ricardo se reclinó en su asiento mientras éste crujía lastimosamente. De repente, algo en su rostro cambió, como si bajo la maraña de pelo que escondía su rostro se hubiese dibujado una sonrisa. Nos entendemos, respondió al fin. Luego se inclinó y alzó del suelo una carpeta con papeles, los lanzó sobre el escritorio e hizo un ademán indicando a Valentina que los tomara. Esa es la información que hemos reunido hasta el momento. Nada que sirva si me preguntan. De golpe su mente privilegiada nos puede ilustrar cuando tenga tiempo de leerlos. Por ahora no va a ser. Tenemos algo urgente. El secuestrador se comunicó anoche. ¿A qué hora? ¿Qué dijo? La noticia la sorprendió y escucharla fue un alivio. Valentina creía, aunque no quería verbalizarlo ni dejarse dominar por el presentimiento, que José Luis Hijo ya estaba muerto, ya había sido sacrificado. Fue hoy en la mañana, llamaron a la casa, tengo la grabación. Sacó una grabadora de su cajón y reprodujo el audio. Mañana a las 6 de la tarde en el Parque Nacional. Caneca de basura al lado del reloj. 100 millones en una bolsa negra, billetes sin marcar. Si no hay dinero, el cordero sacrificado. Si hay policía, el cordero sacrificado. Si no hay contratiempos, será liberado. Sé que graba este mensaje, no voy a repetirlo. La grabación se interrumpió abruptamente. Valentina pidió que reprodujera la grabación una vez más. Le pareció que había algo extraño en la voz. Lo primero, no estaba distorsionada. Era la voz de un hombre, al parecer de edad avanzada, ajada y algo nasal. Lo segundo es que tenía extrañas pausas, como cuando se repite algo aprendido o como si estuviera leyendo a alguien que apenas supiera leer. ¿No hay nada más?, preguntó Valentina. Eso es todo,
respondió Ricardo. ¿Qué piensa? Valentina fijó su mirada por un momento en el techo, dándole vueltas a lo que había escuchado. Luego miró al hombre que tenía enfrente y explicó sus primeras impresiones. Ricardo asintió a lo que decía. Para ser sincero con usted, me desconcierta un poco lo que acabamos de oír, dijo Ricardo cruzando los brazos a la altura del pecho. Que no quiera ocultar su identidad nos hace creer que el hombre es demasiado astuto o todo un principiante. Si es un profesional nos complica las cosas. Si es un amateur nos las complica más. Y la vida del secuestrado está realmente en peligro. ¿Cree usted que realmente piensa liberarlo? Preguntó Valentina con desconfianza. Si las motivaciones del secuestrador iban más allá del dinero, lo que se podía deducir de la nota sacada de la Biblia que acompañaba los restos del secuestrado, tal vez no sería fácil que lo liberara. Es complicado, pero por el momento la única alternativa a considerar es que si cumplimos con sus condiciones, lo liberará. ¿Saben algo acerca de quién entregó el paquete en la hacienda del doctor José Luis? El único que pudo haberlo visto, un joven, casi un adolescente que ayudaba a parquear los carros, estaba dentro, ocupado, haciendo nada. El hecho es que no vio lo que sucedía afuera. Lo mismo había dicho Fernanda. Ricardo continuó. Debe comprender que se trata de un camino veredal por el que transcurren muchas personas y al no haber andén para caminar, los pasantes deben hacerlo por el césped, justo enfrente del portón de entrada de la hacienda del doctor José Luis. El paquete lo encontró este mismo joven y lo hemos investigado, pero por ahora nada nos hace sospechar de él. El paquete estaba apoyado en una de las columnas del portón y quedaba oculto desde dentro de la casa. ¿Ya tienen a alguien en el parque?, preguntó Valentina. Ricardo sonrió. ¿Y usted qué cree? ¿Que la estábamos esperando para actuar? Luego se puso de pie y caminó hasta una ventana, dando la espalda a Valentina. Están apostados hombres de incógnito, vendedores ambulantes, una pareja de novios y otros más. Son más de 200 hectáreas de terreno boscoso, con monumentos, edificios y canales de agua. Cubrir el terreno no es una tarea fácil, pero tendrá hombres suficientes. Ricardo se volteó y de nuevo parecía haberse dibujado una sonrisa bajo la enmarañada barba. Hacemos lo que podemos, pero comprenderá que no puedo poner a todos los hombres de la estación como incógnitos, no porque el caso no lo amerite, más bien porque llenar un parque de policías de incógnitos sería como ponerlos en evidencia. Ahora usted es parte del equipo y cuando estemos allí comprenderá nuestro actuar. Ricardo esperó la reacción de Valentina, pero ella se limitó a mirarlo fijamente. Retomó la palabra no sin antes tomarse su tiempo para volver a sentarse y mirarla en silencio a los ojos. Le preguntaba si tenía experiencia en campo, porque hoy necesito que me acompañe. Yo apesto a policía, guardaespaldas, a matón, acompañado de una mujer hermosa y joven que tiene aspecto de educada y de buena familia. Bueno, puedo engañar a algunos. Por lo menos me aseguro de que si el secuestrador es hombre, va a mirarla a usted más que a mí. Sin poder evitarlo, Valentina cruzó los brazos sobre el pecho. Vestía una blusa verde cuello tortuga, ajustada, que acentuaba la forma de los senos y destacaba su cintura y caderas. Pensó un instante lo que Ricardo proponía. Había cubierto como reportera muchos crímenes, había ayudado a sentenciar a algunos culpables, había estado escribiendo sobre el peligro y la muerte durante varios años, siempre desde la seguridad de un escritorio y con la máquina de escribir de por medio. Ahora le pedían que fuera un paso más allá. Sin saber por qué, se acordó de Jorge y del almuerzo, se acordó de su sonrisa. Va a pensar que lo del enamorado era en serio, dijo para sí, y de haber estado sola, habría sonreído. Le pidió mentalmente perdón a Jorge y respondió con entusiasmo, pues vamos, ¿qué estamos esperando? Después de lo cual se puso en pie.
Ricardo inmediatamente le pidió con gesto pausado, alzando la mano, que se sentara nuevamente. Ella se arrepintió de haberse mostrado como una colegiada entusiasmada. Tranquila, primero caminaremos hasta cercanías del parque. Allí una camioneta nos espera. Desde el asiento de atrás aguardaremos hasta que llegue el secuestrador. La bolsa con el dinero tiene un rastreador. Lo seguimos, vemos a dónde va y allí evaluamos la situación. Valentina asintió a todo. Luego preguntó por cuándo entrarían ellos. Lo que digo es si las cosas ocurren como se espera. Y nunca ocurre así. Debemos estar listos para imprevistos y solo allí debo evaluar si entro solo o si vamos juntos. Por ahora solo vamos de observación, luego ya veremos. Quiero que esto quede claro entre los dos. Las decisiones las tomo yo y mi equipo. No quiero que se baje del carro si no le digo que lo haga. Depende de mi palabra para moverse. ¿Entendido? Ella asintió ante la mirada fría de Ricardo, que parecía evaluar en silencio si estaba haciendo lo correcto al permitir que Valentina interviniera en lo que iba a ocurrir en el Parque Nacional. Al final se volteó, abrió un cajón y sacó un arma que colocó en una funda bajo su chaqueta. ¿Ya almorzó?, preguntó Ricardo mientras se dirigía a la puerta de la oficina. No, respondió Valentina, aún sin levantarse. De camino le invito un sándwich, dijo Ricardo, tras lo cual abrió la puerta y con la mano la invitó a salir. La estación de policía quedaba cerca del Parque Nacional, y la lluvia había dado una breve tregua, por lo que Ricardo pidió a Valentina que caminaran. Oficinistas salían de todos lados en busca de algo para comer. Era plena hora de almuerzo y las calles bullían de gente, perfectas para pasar desapercibidos. Se detuvieron en una charcutería. Ricardo pidió un sándwich doble de jamón ahumado y una limonada. Valentina estaba nerviosa, aunque no lo mostraba, y no tenía hambre. Tan solo aceptó un jugo de guanábana. Todo para llevar. Con la comida en la mano continuaron su camino. No hablaron mientras Ricardo devoraba su sándwich de 4 mordiscos. En poco tiempo estuvieron en el parque. En cuanto ingresaron, Valentina aguzó su mirada, intentando identificar a los oficiales encubiertos. No pudo descubrir a ninguno. Todo parecía habitual. El terreno del parque comprende 283 hectáreas, el tamaño que puede tener una pequeña ciudad. En su parte oriental sube hasta los cerros que cercan la ciudad. En su interior discurre el río Arzobispo, debidamente canalizado. Cuenta con sitios diseñados para practicar distintos deportes, una biblioteca y un teatro. Desde la falda de los cerros orientales, el parque desciende hasta insertarse en pleno corazón de la ciudad, siendo su límite una avenida bastante concurrida. Asegurar por completo un terreno de estas dimensiones era, en la práctica, una tarea imposible. El reloj donde debían dejar el dinero estaba ubicado en la parte superior de una columna de 5 metros de altura, una donación hecha por el gobierno suizo hacía tanto tiempo que ya nadie recordaba la causa. A su alrededor había jardines circulares cuyo centro era la columna del reloj, con caminos, sillas y muchas flores. Estos jardines tenían como límite una cerca natural con una cierta forma de un triángulo rectángulo. En su lado más largo, el jardín colindaba con la avenida. Valentina y Ricardo ingresaron al parque por el extremo opuesto a la ubicación del reloj en el que se entregaría el dinero, caminando por toda la avenida. Ricardo le explicó que la camioneta en la que vigilarían toda la operación estaba al final de la avenida, a algunos cientos de metros de distancia del reloj. Ricardo le pidió que le hablara, le contara algo, cuanto más animada pareciera, mejor. No debía mirar a nadie fijamente, ni mucho menos voltear la cabeza como un pájaro en busca de alimento, cada vez que pasara una persona o viera algo sospechoso a lo lejos. Valentina buscó en su cabeza algo que contarle, pero se sintió vacía.
Más bien decidió hacerle una pregunta. ¿Por qué le dieron el caso? Ricardo reflexionó un poco, luego dijo sin mirarla, porque tengo mis métodos, logro resultados en poco tiempo, voy hasta las últimas consecuencias. La pregunta es más bien cómo llegó usted al caso. Cuando me dijeron que tendría que aceptar una infiltrada y que era periodista, no acepté. Me contaron luego que usted había resuelto varios casos desde la seguridad del escritorio. Tuve curiosidad. ¿Es eso verdad? ¿No es usted el investigador? Preguntó Valentina con algo de disgusto. Infiltrada, resonó en su mente. ¿Infiltrada? No pude evitar preguntarlo en voz alta. ¿Infiltrada? Ricardo sonrió y luego le respondió, sí, alguien que viene de parte de una hada madrina, una persona de quien no sabemos qué esperar. Valentina sabía que no debía disgustarse porque desconfiaran de ella. Era algo natural y estaba bien. Lo que le había molestado era el hecho de que Ricardo fuera tan directo en sus apreciaciones. Estoy aquí gracias a la influencia de una hada madrina, como usted dice, pero la razón de mi presencia es exclusivamente porque esa persona considera que puedo ayudarles. Estoy aquí persiguiendo el mismo objetivo que usted, resolver el caso, y no me importa ensuciarme las manos. No creo que sea igual que yo, y no me malinterprete, agradezco su ayuda. ¿Y por qué no es lo mismo? Preguntó Valentina. Ricardo hizo un silencio reflexivo. Valentina volteó a mirarlo. Vio que sus ojos miraban a todos lados sin mover la cabeza. Estaba analizando el terreno. Al punto le respondió, yo tengo un jefe que me está evaluando todo el tiempo. Si fallo voy para abajo. Usted no. Si ganamos, para usted todos serán favores de su hada madrina. Si perdemos, usted dará una disculpa y un adiós. Para mí no es tan fácil. Llegar a mi posición requirió de muchos sacrificios, muchos más para una persona que como yo viene desde lo más abajo que usted pueda imaginarse. ¿De dónde, Ricardo? Si se puede saber. En ese instante pasaban justo frente al reloj. Un viejo amodorrado, vestido con un traje lleno de arrugas, estaba sentado en una banca. Dos jóvenes a su alrededor hacían ejercicio. Todo parecía en su lugar. Valentina pensó que Ricardo no había escuchado su pregunta o simplemente no quería responder. De pronto, él dijo, cuando era niño, al lugar en el que vivía el único carro que llegaba era el camión de la basura. Una vez al mes recogían los desperdicios que todas las covachas arrojaban a un botadero. Yo y otros niños veíamos al conductor sentado en lo alto del camión, dando órdenes, y todos queríamos ser ese conductor. Era nuestra mayor aspiración. A la policía solo la veíamos cuando iban en grupo a detener a algún vecino sindicado por algún crimen. Cuando crecimos, para mi papá y más aún para mi hermano, la justicia es algo que les pertenece solo a los de arriba. Los pobres no tenemos justicia. Yo me hice policía en contra de todos los pronósticos, en contra de la opinión de parte de mi familia, para quienes me puse del lado de los enemigos. Ya puede imaginarse lo que me ha costado llegar hasta aquí. Tras decir la última frase, señaló una camioneta Toyota Prado de vidrios polarizados apostada en la vía. Cuando estuvieron a pocos pasos, una puerta se abrió tan de repente que casi empujó a una pareja de jóvenes que pasaban abrazados, vestidos con camisetas del equipo de fútbol del Sporting Cambria. ¿Le gusta el fútbol? Preguntó Ricardo al ver pasar la pareja de hinchas. No más que el rugby, y entiendo lo mismo de ambos deportes. El hombre que abrió la puerta tendría aproximadamente 35 años y vestía igual que Ricardo. Al tenerlo al frente, le tendió la mano a Ricardo y la estrecharon con decisión, con confianza. River va a ganar, dijo de sopetón Ricardo, sin mirarlo. El hombre tendió la mano a Valentina y al escucharlo sonrió. Ricardo señaló a Valentina sin ceremonias, dijo, esta mujer es Valentina Cortés Pedraza y es la fiscal. Aquí el ilustre es Pérez, alias Carlos. Valentina esbozó una sonrisa y luego dijo, no sin cierta reticencia, soy periodista y vengo a ayudar con el caso. No la iba a tener fácil, pero prefería dejar todo claro desde el principio.
En su cabeza seguía rondando el mote de infiltrada que le había puesto Ricardo. Además, era mujer, joven y bonita, y para ellos la policía era algo de hombres. Se ubicó junto a Ricardo en el asiento de atrás. En el puesto del conductor estaba otro hombre. Parecía de la misma edad de Ricardo y a quien presentaron como Oscar. ¿Cómo vamos? ¿Algo de notar? Preguntó Ricardo, no bien se hubo acomodado en su asiento. En general nada sospechoso, respondió Carlos. Los patrulleros informan que han visto varios desechables rodando por el parque, pero la mayoría son conocidos, y a los que no reconocen, el hedor delata que no están disfrazados. Por ahora todo está tranquilo. ¿Hubo algún evento en el parque?, preguntó Valentina, y ante la cara de desconcierto de los hombres, tuvo que aclarar. ¿Por qué dicen que hay varios habitantes de calle en el sector? Por lo regular, ellos no vienen al parque a descansar o a divertirse, vienen por el reciclaje o por las drogas. Su voz puso un especial acento en la denominación habitantes de calle. Desechables era la palabra común con que se refería a los habitantes de calle y era también una sentencia de muerte por parte de la limpieza social que, Valentina sabía, realizaban algunos miembros de la policía. No que yo sepa, dijo dubitativo Carlos, sin percibir la crítica de Valentina. Pues averigüe, espetó Ricardo. Oscar, dígale a Suárez que quiero 2 de sus hombres con cámaras fotográficas revisando los desechables que aparezcan en el parque. Carlos tomó un intercomunicador que estaba en el tablero del carro y preguntó a la central si hubo eventos en días anteriores. Ellos tampoco sabían, por lo que decidió salir a buscar a alguien que trabajara en el parque. ¿Cómo se va a realizar la entrega?, preguntó Valentina. Faltando poco para las 6 de la tarde, al frente nuestro se va a parquear una camioneta blindada, propiedad del doctor José Luis. Allí está el dinero. Uno de sus guardaespaldas va a bajarse del carro y a caminar hasta las canecas de basura apostadas al lado del reloj. El dinero se queda en una de las canecas. Luego el guardaespaldas vuelve al auto y se marcha. En algunos fajos hay un chip diminuto de rastreo. Seguimos al que lo recoja. Luego evaluamos si el objetivo está en el destino al que nos conduzca. Si no está, averiguamos quién es el portador del paquete y esperamos noticias procedentes de la casa del doctor José Luis. Esperamos que los secuestradores se comuniquen en cuanto reciban el dinero. Valentina miró su reloj. Eran las 2:40 p.m. Luego, pensando en voz alta, dijo: Estamos a merced del secuestrador. Algo así, respondió Ricardo sin quitar su vista del frente del vehículo. Su rostro, oculto por la barba, parecía no emitir ninguna emoción. Luego de una pausa continuó: Siempre es así, o así deben creerlo ellos. Lo cierto es que vamos un paso adelante en tanto no sepan de nosotros o de nuestros métodos. La prioridad por ahora es recuperar al secuestrado. Hacemos moñonas si podemos recuperarlo y caerles encima para romperlos. Si no, con recuperar al secuestrado es suficiente. Luego esperamos a que cometan alguna estupidez. Comprar un carro con efectivo, una fiesta que se desmadra. Más temprano de lo que canta un gallo los atrapamos. De eso no hay duda. Carlos volvió 20 minutos después. Informó que el último evento grande en el parque fue una obra de teatro y de eso ya habían pasado varios días. La presencia de los habitantes de calle en el parque ya no tendría que ver con ese motivo y ciertamente era sospechosa, pero no del todo fuera de lo común. El tiempo de espera transcurrió con lentitud, o eso le pareció a Valentina, que, aunque no quisiera admitirlo, estaba ansiosa, registrando las actitudes y movimientos de todos los transeúntes. No perdía palabra de los informes que recibían continuamente al interior del auto por los intercomunicadores. Estaba más que lista para la acción. Ricardo, por el contrario, parecía dormitar y miraba de vez en cuando el reloj en su muñeca. Los acontecimientos de la tarde daban razón a su actitud.
Nada fuera del ordinario sucedió. Lo más destacado fue un par de habitantes de calle que pasaron junto a la camioneta y miraron para adentro. Su aspecto no dejaba duda de que efectivamente eran habitantes de calle, andrajosos, malolientes, con el cabello apelmazado de mugre y los rostros demacrados por la droga, la tristeza y la intemperie. Pasaban registrando las canecas, la basura arrojada en el piso, pidiendo monedas, mirando si podían agarrar algo suelto en los carros. Cuando uno de ellos casi se metió dentro de una caneca que estaba al otro lado de la calle para sacar algo, Valentina vio cómo Ricardo lo miraba con detenimiento para luego volver a su estado de aparente apatía. ¿Ya tienen el registro fotográfico de los desechables del parque?, preguntó Ricardo. Oscar alcanzó a balbucear algo, pero se quedó en silencio de golpe, al igual que todos los presentes en la camioneta. Frente a ellos acababan de parquear dos carros particulares, dos autos tipo sedán de modelos recientes. No eran las camionetas blindadas que debían apostarse allí. Eran las 4:25 de la tarde y una llovizna plomiza de gotas pequeñas como la brisa marina inundaba el aire, sumiendo el ambiente en una neblina brumosa que dificultaba la visión desde el interior de la camioneta. El mal clima no impidió que de los carros bajaran varios jóvenes vistiendo ropa deportiva y portando raquetas de tenis. Hablaban animadamente entre ellos y se alejaron rumbo a las canchas. A Valentina le pareció que eran totalmente anodinos, personas normales en el lugar equivocado. Ricardo no opinó lo mismo e inmediatamente cogió el intercomunicador y pidió a un tal Sánchez que los siguiera. ¿Los corremos? No nos pongamos en evidencia, dijo Ricardo y volvió a reclinarse en su silla. La espera continuó sin sobresaltos hasta que, faltando 15 minutos para las 6 de la tarde, pasó a su lado una camioneta negra y se apostó delante de los dos carros particulares. Esa es, dijo Oscar al verla, y todos fijaron su atención en ella. Por el intercomunicador de Carlos recibieron la confirmación de sus sospechas. A las 6 en punto, la puerta del asiento de atrás se abrió. Un hombre de vestido y corbata bajó con una bolsa negra en la mano. Luego caminó con decisión rumbo al reloj. Arrancó el show, dijo Oscar desde el asiento de adelante. Ricardo pidió unos binoculares a Carlos y sus ojos se fueron desplazando, cubriendo el recorrido del hombre con la bolsa. Valentina lo vio alejarse, veía la punta de la columna del reloj desde el auto, pero pronto perdió de vista al hombre. 8 minutos después, el hombre volvió sin la bolsa, subió a la camioneta de la que se había bajado y arrancó. A Valentina le corroía la curiosidad por saber si alguien había recogido el dinero y preguntó si no tenían otro par de binoculares. No, respondió distraídamente Carlos, sin despegar los ojos de los suyos. El intercomunicador que tenía Ricardo daba parte sobre el dinero, subiendo la voz cada vez que alguien se acercaba. Cada uno de los radios dentro del carro recibía informes de diferentes fuentes, analizando diversos elementos, por lo que en ocasiones muchas voces se mezclaban. Transcurrieron muy lentamente 25 minutos en que nadie recogió el paquete. De un momento a otro, todos los comunicados parecieron unificarse con una única información. Dos hombres, dos habitantes de calle, estaban rebuscando en la caneca que tenía el dinero. Ambos llevaban bolsas de lona sobre su espalda. Ninguna de las lonas que traían estaba vacía y cuando se acercaron a la caneca las dejaron en el suelo. Uno de ellos sacó de la caneca la bolsa negra con el dinero y la guardó dentro de una de las bolsas de lona que estaban en el suelo. Luego caminaron alrededor de las lonas como si hubiesen olvidado cuál era la de cada uno. De repente uno alzó una bolsa y el otro se decidió por la restante y juntos continuaron su camino. ¿Cuál tiene el dinero?, preguntó Ricardo. De nuevo, una cacofonía de voces proferidas por los intercomunicadores inundó el interior del carro. De entre el barullo, lo único que quedaba en claro era que no tenían claro
¿Cuál de los dos habitantes de calle tenía el dinero? El chip de rastreo indicaba que ambos podían tenerlo. Ambos caminaron hacia el extremo izquierdo del parque subiendo hacia los cerros orientales. El intercomunicador de Ricardo iba describiendo con atención el camino que llevaban los dos hombres. De pronto, de manera abrupta, el intercomunicador indicó que se habían separado, tomando cada uno una dirección distinta. Uno de ellos siguió el camino que salía del parque hacia el extremo izquierdo, por donde habían entrado hacía algunas horas Valentina y Ricardo. El otro continuó el camino de ascenso hacia la montaña. Una voz al otro lado del intercomunicador pidió instrucciones. Que los sigan sin intervenirlos, dijo Ricardo con una mano en la cerradura de la puerta, listo a salir cuando fuera necesario. ¿Qué dice el chip rastreador? Óscar preguntó por el intercomunicador, pero la respuesta fue básicamente que la bolsa seguía en el parque. No tenía gran nivel de detalle y emitía una señal que ubicaba el paquete en un área de 100 metros a la redonda. Ricardo maldijo en voz baja. El que estaba saliendo del parque se reunió con otros 2 habitantes de calle, cada uno con una bolsa similar en su espalda. Continuaron caminando. Si se reúnen con más desechables, pueden confundir las bolsas. Pero no el chip de rastreo, dijo Óscar. ¡Saltó! Gritaron los intercomunicadores al unísono. El objetivo saltó, el que iba subiendo al monte saltó al caño. ¡Hijo de puta! Vociferó Ricardo. Que un grupo siga a los 3 desechables que salieron del parque, los demás conmigo. Como eyectado de su asiento, saltó a la calle y corrió seguido por Carlos. Óscar volteó a mirar a Valentina y dijo: Dentro del caño no tenemos hombres, el agua está crecida y no pudimos poner a nadie. ¿Y el rastreador?, preguntó Valentina. Sumergido en el agua falla, respondió Óscar y volteó a mirarla con gesto de preocupación. El caño al que había saltado el hombre atravesaba el parque y canalizaba el río Arzobispo en su tránsito hacia el interior de la ciudad. Valentina vio a los 2 hombres alejarse de la camioneta. Óscar golpeó el timón del auto y profirió insultos entre dientes. Valentina dudó un instante, tras lo cual abrió de golpe la puerta, lanzándose tras los hombres antes de perderlos de vista. Escuchó que Óscar la llamaba. No volteó, siguió corriendo. Pronto Óscar la había alcanzado. Valentina esperó una amonestación, que la conviniera volver, y estaba lista a imponerse, como muchas veces lo había hecho, pero contrario a eso, Óscar corrió a su lado sin decirle nada. En su rostro se veía una fría determinación a no quedarse de niñero, a entrar también en el caso. Pasaron corriendo por el reloj y divisaron a Ricardo y a Carlos junto con otros policías reunidos frente al caño. El cauce del río estaba crecido. En la parte cubierta el agua casi alcanzaba el techo. A Valentina le pareció un suicidio saltar al agua en esas condiciones. Ricardo, algunos metros a su derecha, vociferaba órdenes por el intercomunicador, gritaba a los que tenía al lado, madreaba y pedía con desesperación un mapa del caño. 8 minutos después de que el hombre saltara, un trabajador del parque apareció con el mapa. Lo sostuvieron apresuradamente entre varios hombres, protegiéndolo de la lluvia persistente con sombrillas e iluminándolo con linternas, pues la tarde había terminado de forma abrupta y el alumbrado del parque aún no se encendía. El caño se cerraba a unos pocos metros de donde el hombre había saltado. La siguiente abertura se encontraba cerca de 500 metros abajo, a 15 calles, en otro parque más pequeño. Esa salida la conocemos y ya enviamos hombres allí, dijo Carlos apresuradamente. Ricardo siguió con un dedo el curso del caño y notó que al final de ese parque de nuevo el caño discurría oculto hasta una siguiente abertura sobre la avenida Quito. Allí el río Arzobispo desembocaba en un canal de gran tamaño que recogía el agua de otros ríos pequeños. El canal permanecía abierto por 2 kilómetros, tras lo cual volvía a cerrarse. Así continuaba hasta su desembocadura en el río Bogotá, el río más contaminado del mundo, cuya inmundicia causaría la muerte por infección a cualquier hombre que se sumergiera en sus aguas.
La avenida Quito es una vía principal y conduce de los suburbios al centro financiero de la ciudad. La depresión que forma el caño es utilizada por habitantes de calle como refugio y sitio de reunión desde varios años atrás. En ocasiones pueden reunirse cientos de personas bajo los muros de la cubierta del canal, espacio que había sido convertido en una cierta ciudad subterránea, lejos de las reglas e indiferencia de los habitantes de la superficie. Si llega hasta esa zona, pensó Valentina, todo está perdido, el dinero y el personaje. Observó a Ricardo que parecía pensar lo mismo. Agarró el intercomunicador y dijo entre gritos a quien estaba al otro lado que necesitaba que los hombres de la estación de policía dispusieran un cordón de seguridad alrededor de la desembocadura del río Arzobispo en el caño de la avenida Quito. ¿Cuántos hombres, mi capitán? Preguntó el de la radio. Todos, pendejo, y rápido, respondió Ricardo, apretando el intercomunicador como si quisiera destruirlo. Mi capitán, perdone, usted no tiene autorización, dijo titubeante la persona al otro lado. No me venga con huevonadas, aponte. Luego hablo con el general Suárez. Envíeme los hombres. Si no están ahí todos en 5 minutos, le juro que mañana está lavando baños. Luego se dirigió a zancadas hacia la camioneta. Valentina tuvo que correr tras él para poderle seguir el paso. Cuando llegaron, otra camioneta igual y una patrulla estaban detrás de la de ellos. No habían cerrado todas las puertas cuando arrancaron. Valentina gustaba de manejar con celeridad y disfrutó el viaje sin límite de velocidad. Oscar mostró su pericia al volante, llevándolos por entre el tráfico de la ciudad en plena hora pico, con la sirena encendida y pasando semáforos en rojo. Apenas arrancaron, recibieron por intercomunicador la información de que el hombre había pasado flotando, agarrado de su bolsa de lona, por la primera abertura del caño. Allí un agente trató de cazarlo. En su intento cayó al agua y solo tras grandes esfuerzos de otros oficiales lograron subirlo a la orilla. El malparido no lleva ventaja, estaba preparado para lanzarse al agua, dijo Ricardo como para sí mismo. Llevaba un flotador en la lona, pensó Valentina, que miraba con disimulo a Ricardo y medía al vuelo las posibles consecuencias que le vendrían si perdía el rastro del hombre y del dinero. Un recorrido que habitualmente tardaría media hora les tardó 10 minutos, el viaje más rápido que había hecho nunca Valentina en una zona céntrica de la ciudad, a una hora en que el tráfico vehicular está congestionado con los miles de trabajadores que se dirigen a sus casas. Parquearon obstaculizando un carril de la autopista Quito, al lado del caño, formando un atasco vehicular de grandes proporciones. Bajaron todos a un mismo tiempo y Ricardo se acercó a hablar con un agente que, al verlo, tomó posición de firmes como movido por un resorte inconsciente. El canal tendría unos 15 metros de ancho en su parte más angosta. El impetuoso corriente de agua en el caño del río Arzobispo, que no tendría más de 2 por 2 metros, cuando desembocaba en el canal, apenas alcanzaba unos 30 centímetros de profundidad. Los tres agentes que ya estaban en el lugar se acercaron a hablar con Ricardo. Habían visto al hombre con el dinero, o eso interpretó Valentina al ver el gesto de los policías que señalaban al canal en la parte que discurría oculta y se convertía en un túnel oscuro y amenazador. ¿Por qué no lo agarraron?, se preguntó Valentina. Cuando bajó de la camioneta y tras una mirada rápida al canal, pudo ella misma responderse. En la porción del canal que tenía enfrente había por lo menos 30 habitantes de calle apostados a los lados sobre cartones o mantas sucias y cubiertos con plásticos o carpas viejas, durmiendo o drogándose, mirándolos con desconfianza y gesto entre sorprendido y amenazante. ¿Quién podría saber cuántos más había dentro del túnel o qué podía ocultarse allí? Otro grupo de personas que acababan de llegar se acercó con premura hasta ellos. Destacaba un hombre de chaqueta azul que provenía de la empresa de acueducto de la ciudad. Todos se reunieron en un círculo en torno a un plano que el hombre del acueducto desplegó. 50 metros delante del punto en que iniciaba la parte cubierta del canal,
Este se bifurcaba en dos ramales. Uno de los ramales es el que recibe las aguas del río Teusaquillo. Por ese ramal se puede caminar unos 50 metros hasta encontrar unas rejas que impiden que los habitantes de calle continúen por allí. El otro ramal continúa cubierto por cerca de 3 kilómetros hasta desembocar en el río Bogotá. ¿Y hay alcantarillas por donde puedan salir?, preguntó Carlos. Las hay, cada 200 metros, pero de piso a techo el canal tiene por lo menos 4 metros y no hay escaleras, precisamente para que esos guaches no las utilicen de entrada y salida, respondió el hombre, haciendo pantalla con su mano para bloquear la lluvia persistente que le caía sobre el rostro. Un silencio se apoderó de todos y sus miradas se dirigieron al canal, aprensivas, preocupadas y decididas. En los 10 minutos que llevaban allí, cerca de 20 policías más fueron llegando, ubicándose a lado y lado del caño. Ricardo rompió el silencio meditativo y aguijoneó a todos a la acción. Carlos, apóstese a la entrada del canal con un equipo. Nadie sale, nadie entra. Señalando a otro policía, este de uniforme, Rodríguez, llévese a los de su unidad para requisar a los desechables que vea por ahí apostados. Yo me voy con otro equipo dentro. Voy a revisar el ramal que recibe las aguas del Teusaquillo. Si no encuentro nada hasta la reja, esperamos a que llegue la motorizada y con un par de motos nos metemos por el otro ramal. No se nos escapa ese malparido. 10 hombres se unieron a Ricardo, que bajó por los laterales del canal ante las miradas desafiantes y agresivas de sus moradores. Otros 12 policías se apostaron en la entrada del canal con Carlos. Los restantes subieron a los flancos del canal, impidiendo que se marcharan los habitantes de calle que con disimulo emprendían la huida por los flancos. Valentina permaneció en pie a un lado de la patrulla, junto a Óscar, que no fue asignado a ningún equipo. Valentina supuso que desde el principio le habían encomendado su protección. Ninguno de los oficiales que se encontraba custodiando la entrada a la parte cubierta del canal había desenfundado el arma. No querían aumentar la hostilidad que ya era palpable. Las voces agraviadas e inconformes de las personas reunidas en el valle que se formaba al interior del canal llegaban hasta los oídos de Valentina. El más mínimo motivo podría ser detonante de violencia. El equipo que ingresó con Ricardo al túnel llevaba bien en alto linternas y armas. Al poco tiempo de su ingreso, gritos airados desde el interior hicieron que de la oscuridad brotaran sus moradores. Andrajosos, caminaban con un andar dubitativo, haciéndose sombra con las manos por la lluvia persistente, porque la luz de las linternas, la de los carros que pasaban, la de las farolas del alumbrado público les lastimaba la vista, acostumbrados a vivir en la penumbra. Al salir, el equipo de Carlos los acorralaba sistemáticamente, apiñándolos unos contra otros en un rincón del canal. Las quejas eran cada vez más hostiles, poblando el ambiente de amenazas. Uno de los habitantes de calle, cansado del hacinamiento, de no poder sentarse, del agua que le llegaba hasta casi las rodillas, alzó con pesadez una tela impermeable que lo cubría y, sin importar las consecuencias, inició el ascenso para salir del canal, sin atender las voces de advertencia que le exigían que regresara. Cuando ya estaba a punto de conseguir la cima, 2 policías lo alcanzaron y forcejearon para que volviera a su sitio. El hombre trastabilló, perdió el equilibrio y cayó rodando por la pendiente hasta dar aparatosamente con el suelo, sumergiéndose en el agua. Todas las personas que estaban apiñadas prorrumpieron en insultos e incluso algunos llegaron a empujar a un policía que trataba de calmarlos. El agente sacó inmediatamente el arma de su funda y apuntó a los más alborotados, quienes se contuvieron al instante. Unos pocos minutos después llegaron 2 camiones con furgones de estacas que se parquearon delante de las camionetas policiales y obstaculizaron aún más el tráfico vehicular. Venían a recoger a los habitantes de calle. Estos, al ver que los iban a trasladar,
Forcejearon para romper el cerco y marcharse. Los policías gritaron. Otros más desenfundaron sus armas y obligaron a 2 hombres a ponerse de rodillas, pues habían alzado por sobre sus cabezas 2 varillas, listas para descargarlas sobre ellos. El barullo de voces inconformes era una mecha encendida que en cualquier momento iba a detonar. La violencia se avecinaba, y no solo Valentina lo presentía. Oscar le pidió que esperaran juntos en el interior de la camioneta. Ella se negó. No quería perder detalle de lo que estaba ocurriendo. A cada minuto más personas salían del túnel. Nadie nunca hubiese podido pronosticar el número de personas que vivían allí. Eran una mancha humana que desbordaba por mucho el número de policías. Inmediatamente Carlos, que custodiaba la entrada al canal y que no sabía qué hacer con la enorme cantidad de personas que salían, ordenó a Rodríguez que los subieran al camión y los despacharan a otro punto de la ciudad. Rodríguez asintió, pero para sus adentros dudó de poder cumplir la orden. Eran demasiados y no podían subirlos sin requisarlos, sin asegurarse que no tuvieran el dinero del rescate. Las requisas eran lentas y más personas se iban agolpando al interior del canal. De repente, como un trueno sorpresivo que anuncia una tormenta, un grito desgarrador provino del interior del túnel. El tiempo se detuvo y todas las caras miraron hacia el mismo punto. En el ambiente rondó la idea de que un peligro real era inminente. Casi todos los agentes en el caño, de una manera instintiva, sacaron sus armas de las fundas. La superioridad numérica de los habitantes de calle era evidente, y ello les dio valor para exigir con fuerza que los dejaran ir. Todo indicaba que la catástrofe sucedería en cualquier momento. Tras alrededor de 15 minutos de estar adentro, el grupo que había ingresado al túnel salió, formando un cordón de seguridad alrededor de un hombre que llevaban alzado por los hombros. La oscuridad de la noche impedía distinguir claramente a quién sacaban del túnel. No obstante, era claro que estaba malherido. El hombre tenía sangre en su rostro y ropa, lo arrastraban como si estuviera inconsciente. Lo agarraron, pensó Valentina, y buscó con la mirada a Ricardo, quien también alzó la mirada. Más tarde, rodeada de la seguridad de cosas cotidianas, recordaría nuevamente la mirada preocupada de Ricardo al ver la marea humana que se agolpaba en el exterior del caño, una mirada que anticipaba el caos informe que vendría a continuación. Cuando el grupo que había salido del túnel desfilaba frente a todos los habitantes de calle, apelotonados y ya casi sin espacio para respirar, la voz de una mujer se alzó por sobre la baraúnda de voces y el ruido de carros de la noche capitalina. Un grito de mujer que destruyó la monotonía del ruido polifónico. De entre todo lo que gritó, Valentina reconoció únicamente la palabra recompensa. A continuación, volaron por el aire, por sobre la cabeza de todos los que estaban reunidos en el canal, unos papelillos de muchos colores que brillaban al ser reflejados por las luces de los carros y los faroles del alumbrado público. Los papeles salían de alguna parte indefinida de entre el grupo de los habitantes de calle y eran proyectados al cielo. El desconcierto duró unos pocos segundos, el tiempo suficiente hasta que todos entendieron qué clase de papeles eran los que estaban volando. A la quietud de la mente que analiza siguió un salvaje griterío. Los habitantes de calle se lanzaron unos encima de otros, rompieron de inmediato el cerco que los contenía y saltaron por sobre los policías, se arrojaron con frenesí al agua a recoger los papelitos. De entre la masa multiforme de ruido y violencia que se sucedía al fondo del canal, voló un papel que se depositó a los pies de Valentina. Oscar lo agarró con rapidez. Era un billete de 20.000, la mayor denominación en la moneda colombiana. Ambos se miraron con extrañeza y vieron cómo algunos billetes más salían volando del canal y eran arremolinados por los carros que pasaban. Del caos interior del canal, amparada por la oscuridad de la noche, por el tumulto de personas, una mano lanzaba más y más billetes al aire. Pronto salieron del canal e inundaron las vías, pegándose en los parabrisas de los automóviles
que se detuvieron con frenadas estridentes para participar de la increíble cosecha de dinero. Todo transcurrió en pocos segundos. Valentina quedó en shock por el frenesí de las personas en pos del dinero. Oscar la empujó para que entrara en el carro, pero ella no podía moverse. La escena era tan irreal e inesperada que su mente había quedado en silencio. De pronto, todo cambió de matiz cuando se escucharon los primeros disparos. Oscar dejó a un lado la gentileza y la agarró con fuerza por los hombros, empujándola hacia el suelo para ponerla a salvo de una posible bala perdida. Entre el desorden de cuerpos arrojándose tras los billetes, algunos policías habían caído al suelo y forcejeaban para no morir aplastados por la masa humana que se agolpaba sobre ellos. Otros habían sido golpeados y despojados de sus armas. Habitantes de calle armados disparaban contra todo aquel que se acercara a quitarle su botín. En pocos segundos, las aguas del canal se pintaron de rojo y como una marea que desborda un dique, las personas salían del interior empujándose y cayendo por todos lados. Desde el suelo, Valentina vio como algunos habitantes de calle se abalanzaban sobre los carros que pasaban, tratando de detenerlos y subirse a ellos. Otros conductores que habían salido de sus autos a recoger el dinero, asustados por las personas que salían del canal, subieron a sus carros y arrancaron sin importarles llevarse unos cuantos por delante. Esta acción fue rápidamente imitada por otros conductores que venían detrás de ellos y, sin inmutarse por las personas que quedaban arrolladas al lado de la vía, pasaban a toda velocidad por sobre ellos. Una mujer, no mayor que Valentina, salió del caño corriendo, abrazando billetes en su pecho. Miraba hacia los lados, esperando que de la nada surgiera un atacante anónimo que la despojara de su botín. En su andar frenético, no pudo ver que frente a ella estaba Valentina y chocaron con fuerza. Ambas cayeron al suelo. Al instante, sin percatarse con quién había chocado, la mujer recogió desesperadamente parte de su botín y continuó su carrera. Cruzó apresuradamente la vía, sin mirar que un auto venía a toda velocidad. El golpe la lanzó por el aire unos cuantos metros y cayó al suelo como un muñeco de trapo. No volvió a levantarse. Otros carros en su afán por huir chocaron entre sí y atrapados formaron un atasco monumental. Las personas en su interior no tuvieron más opción que dejar sus coches y correr, alejándose para ponerse a salvo. La rabia y la frustración impotente de los habitantes de calle, acumuladas por los abusos y la indiferencia de la ciudadanía en general, explotaron en las caras de los agentes y transeúntes, convirtiendo lo que debía ser un operativo discreto en una hecatombe de ira social. Valentina se hallaba de rodillas, recuperándose del tropezón, cuando una mano la atenazó por el brazo. Volteó a mirar con miedo y reconoció a Oscar, que la jaló para meterla en la camioneta. En ese instante dos hombres salieron del canal intempestivamente y se lanzaron contra él, aplastándolo contra la puerta del auto. Oscar, con un rápido movimiento, lanzó su mano hacia su arma, que estaba en una funda bajo la chaqueta. Los dos hombres entendieron su gesto y de inmediato forcejearon con él, tratando de quitársela. El arma se disparó y Oscar abrió los ojos desorbitados. Valentina vio en ellos un miedo profundo. Luego fue deslizándose como si de un momento a otro un sueño imposible de resistir lo agobiara. Valentina extendió la mano para tocarlo, para asistirlo. Desistió al escuchar el grito de victoria de uno de los hombres que alzó el arma por sobre la cabeza y disparó un par de veces. De inmediato, el otro hombre se lanzó sobre él para quitarle el arma. Valentina tuvo miedo, aún no la habían visto, pero tan pronto como alguno de los dos resultara victorioso, ella sería su siguiente objetivo. Quiso correr desesperadamente, pero se detuvo. Temió que la cantidad de personas que salían del caño la empujara, la arrojara al suelo y la pisotearan, como veía que le sucedía a otros. Optó por esconderse bajo la camioneta. Desde allí escuchó un disparo, casi en su oído. Ya había un ganador. No iba a esperar a verlo. Se arrastró y salió por el otro costado de la camioneta. Escuchó tras de sí dos disparos más. No supo si le disparaban a ella. No se detuvo. Continuó arrastrándose lo más rápido que podía, agachada, vadeando los carros detenidos en medio de la autopista. A sus oídos llegaban los gritos y choques y lamentos y algunas risas. Se percató que varios autos con los vidrios rotos habían sido abandonados.
Vio como algunos habitantes de calle atemorizaban con armas a las personas que continuaban en el interior de sus autos y que no podían moverse, pues el embotellamiento ya cubría todos los carriles de la vía. Creyó escuchar entre los gritos el llanto de un niño e instintivamente buscó el lugar de donde provenía el sonido. Vio en el interior de un carro a una mujer que abrazaba a su hijo en el asiento de atrás, mientras dos hombres golpeaban con sus manos las puertas del carro e insultaban a la mujer para que les abriera. Al punto, su mirada se encontró con la de un habitante de calle que, a unos cuantos metros de ella, se encontraba en cuclillas, agarrando con premura una bolsa, seguramente con los billetes que acababa de coger. El hombre, impelido por la desconfianza, temió por su botín y se lanzó a golpearla con una piedra que tenía en la mano. Valentina corrió dándole la espalda, sintió un agudo dolor en una pierna que la hizo caer. Se levantó y siguió corriendo. Se estrelló con otras personas, cayó de nuevo al suelo. Quiso levantarse, pero fue arrojada de nuevo. Como pudo, subió al capó de un auto y de allí saltó para correr sin mirar atrás, empujando ella también a quien se le pusiera enfrente, poniendo más y más distancia entre el canal y su persona. Cuando paró de correr se había alejado unas 10 cuadras de la autopista principal y estaba al interior de un barrio residencial. Sudaba copiosamente y reparó que le faltaba un zapato. Sintió hasta entonces el ardor en la planta del pie y creyó ver algo de sangre en la media. Se sentó en un andén y vio que también su rodilla sangraba. Todas las sensaciones de su cuerpo eran como visiones lejanas, padecimientos ajenos, ecos en una mente embotada. Los disparos, los muertos, los gritos, la violencia, las risas y la sangre. Todo había sucedido a un ritmo delirante y su mente estaba sumida en confusión, en una especie de hipo entre la realidad y la inconsciencia que le impedía reaccionar sobre la situación presente. Algunos minutos u horas después, nunca lo supo con exactitud, un hombre se acercó a ofrecerle su ayuda. Valentina lo rechazó con desconfianza y tomó un taxi pensando en volver a casa, a un entorno seguro. En cuanto subió al carro, supo que no quería estar sola y pensó en dirigirse al domicilio de su padre. Cuando le respondió al taxista dónde debía llevarla, indicó, casi sin pensarlo, la dirección de Jorge. Fin del capítulo 3. Gracias por escuchar hasta el final. Recuerda, si te gustó, puedes apoyarme en esta labor uniéndote a mi Patreon, El Bardo, o si lo prefieres, puedes adquirir el libro en el link que dejo en la descripción. Me despido deseándoles paz y felicidad. Hasta un próximo episodio.